a Dios. ¿Quién no quiere agradar a Dios? Cuando Pastor Ana me preguntó, me dijo, ¿cómo? O sea, mi amor, yo sé que me quieres y estás aquí todo, pero, o sea, ¿qué pasó? No es fácil pensar que un hombre que era pícaro, por no decir otra cosa porque están los jóvenes acá, coqueto y todo eso, de un momento a otro los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Obviamente yo quiero agradar a Dios. Número 9, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Entonces, si tú tienes un pensamiento malo y nada en ti dice, ¿sabes qué? Eso que estás pensando está mal, eso que estás pensando no agrada a Dios, eso que estás pensando va a contristar al Espíritu, eso que estás pensando te va a alejar de la gracia de Dios, el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Entonces no me pueden decir ustedes que usted tiene malos pensamientos y se le antoja y pues, pastor, caí, ¿qué se va a hacer? El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. ¿Qué pasa cuando en nosotros predomina la mentalidad del Espíritu y no la humana? ¿Qué pasa cuando me viene un mal pensamiento y en mí predomina el Espíritu más que la mentalidad humana? ¿Quién cree usted que va a ganar? Pastor Ana nos dio ese ejemplo el otro día de un hermano grandote peleando ¿con quién era? ¿Con Marco, creo? Con Isaac. ¿Quién va a ganar? Si en mí vive el Espíritu Santo, yo tengo una mentalidad del Espíritu Santo, deseo agradar al Espíritu Santo, pero obviamente sigo teniendo la mentalidad humana y me viene un mal pensamiento, ¿qué va a pasar? Si lo que trato de hacer es de agradar al Espíritu, ¿voy a hacer lo malo? ¿Voy a quedar en tentación? ¿Voy a pecar? El pensamiento va a estar ahí, eso no hay ¿cómo puedo decir que no hay manera? Pero dudo mucho que me pueda levantar y un día decir, hoy no quiero tener pensamientos malos. No quiero tener pensamientos malos. A veces uno se levanta y lo primero que piensa es en algo malo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, como nos enseñó Pastor Ana, oras y dices, ayúdame a sacar ese pensamiento malo de mi cabeza. ¿Por qué? Porque queremos agradar al Espíritu. A quien no le interesa agradar al Espíritu va a decir, qué rico, y si lo así, y si... ¿Perdón? No nació nuevo. Entonces, quien tiene un mal pensamiento y en vez de pedir ayuda al Espíritu de Dios, se queda en ese pensamiento y le da vueltas y inventa y hace acá y acá y acá y acá. What can I say? No le ha nacido todavía. Número 10, el cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado. Pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, le dará vida a su cuerpo mortal. ¿Estamos en internet? Cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Un saludo para los de internet que se acaban de conectar y se perdieron lo mejor del servicio, creo, pero bueno. Número 12, por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Nuevamente, no estamos obligados a vivir con nuestra mentalidad humana. 13, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. A ver, ¿cuál es lo importante de esta parte? Me subrayas, por favor, Cristina. Pero si usan el poder del Espíritu. Ay, me estoy cansado.
El Espíritu nos da un poder. No lo estoy inventando yo, está en la Biblia. Lean sus Romanos 8:13. El Espíritu nos da un poder que podemos usar. ¿Para qué? Para dejar de hacer maldades. Entonces, vienen los pensamientos malos, vienen los deseos. Me da un poco de gracia porque leyendo diferentes traducciones, los deseos carnales, los deseos de la carne. Y obviamente pensamos en, yo sé que Isaac acá pensar unos taquitos de carnitas, pero por eso es muy bueno leer diferentes versiones, porque no está hablando de carne, la carne que comemos, ¿no es cierto? Pero si tenemos esos deseos carnales, vamos a decirlo de esa manera, o esos deseos pecaminosos, o esos deseos de hacer algo malo. Yo creo que si digo el deseo de hacer algo malo, lo entendemos mucho mejor que decir el deseo de la carne, ¿no es cierto? Si tenemos ese deseo de hacer algo malo, y cuando digo algo malo, imagínense lo peor. Y una vez leí hace mucho tiempo, cuando todavía estaba muy alejado del Señor, no sé por qué, fue una tontería realmente, pero sé ahora que lo que era, me estaba distrayendo de las cosas de Dios, porque así como pude haber leído la Biblia, yo trabajaba en una, ¿cómo se dice en inglés? Un call center, un centro de servicio al cliente. ¿El mejor trabajo del mundo? No. 8 horas sentados en un escritorio con headsets y contestando teléfonos, no era lo mejor, pero ahí trabajaba. Lo que me dejaba mucho tiempo libre porque entre llamada y llamada a veces pasaban 5 minutos, 10 minutos. Había veces que, al menos los fines de semana, no había muchas llamadas. Empecé leyendo biografías y por algún motivo me fui a la biografía de delincuentes, Al Capone y me fui le estaba contando al hermano Alex, me fui a un lado de delincuencia que ahorita me arrepiento de haber leído, porque obviamente todas esas cosas se quedaron en mi cabeza, cosas que delincuentes hacen con familias, con niños, con todo, que realmente yo no necesitaba en mi cabeza, pero fue una manera del diablo de distraerme. Como le digo, yo pude haber agarrado una Biblia y ponerme a leer, pero no. Entonces le fui encontrando, como se dice, el gusto a eso. Imprimía las biografías, las leía, me tomaba 8 horas del día leyendo puras de esas cosas. Y después me puse a pensar, ¿cómo esta gente puede hacer eso y no sentir ningún remordimiento? ¿Quién me da la respuesta? Porque no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, mi amada familia, si ustedes hacen algo y no les da un remordimiento, sabiendo que lo que han hecho está mal, yo me cuestionaría mucho a mí mismo y diría, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Porque esto que he hecho está mal y no tengo ninguna clase de remordimiento de haberlo hecho. Una de las cosas que nos impide o nos detiene de hacer algo malo es ese remordimiento. Es cuando el Espíritu Santo nos habla a través de nuestro espíritu y nos dice, eso que estás haciendo está mal. Amén. Entonces tenemos una arma que podemos utilizar, que nos da el Espíritu, para dejar de hacer maldades y así vivir para siempre. Número 14. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios nos dejamos guiar ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Vamos a tomar un break y me gustaría que al regresar nuevamente, ya con lo que más hemos leído, se anime a alguien a hacer una pregunta, se anime a alguien a dar un comentario de lo que están aprendiendo. Recuerden que mi punto esta noche, y fue en esta tarde, y si Dios me permite cuando vuelva a enseñar, es de que conozcamos más al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué es mi intención de que conozcamos al Espíritu Santo? Lo estoy enseñando porque es importante, porque es alguien que nos da una
una herramienta, una fuerza, un poder para poder vencer a nuestra naturaleza de maldad. Amén. Tómese un break y vamos a aprovechar que no está pastorana. No, mentira. Tómese su cafecito, no digo el tiempo y ahorita regresamos.